al sistema, ese medio puede modificar sus propiedades. ¿De qué manera modifica el medio sus propiedades? ¿De acuerdo? De acuerdo al lugar, es decir, por supuesto, el medio que rodea un sistema, supongamos que tenemos una heladera. Esa heladera, o una máquina térmica también, porque estamos hablando de la fuente fría, esa fuente fría, ¿qué condición tiene? Y no es lo mismo que esté haciéndola trabajar en Mendoza, en Ushuaia o en Ecuador, porque voy a tener medios diferentes. Es decir, la misma potencialidad que puede tener un sistema como sistema, varía la capacidad de realizar trabajo en función del medio que lo rodea. ¿Dónde va a tener mayor potencialidad ese sistema? En donde el desequilibrio sea mayor, porque si el desequilibrio es mayor la cantidad de energía que puede entregar el sistema en forma de trabajo. Si yo empiezo a modificar, que no lo puedo hacer porque las condiciones del medio no las puedo modificar, pero si yo traslado ese mismo sistema con las mismas propiedades a otro lugar, la capacidad de realizar trabajo de ese sistema va a ser diferente al que tenía originariamente. Estoy hablando del mismo sistema con las mismas propiedades, pero trasladándolo del lugar, es decir, modificando el medio. Entonces, esto nos está dando otra de las características que está relacionada con la exergía, con esta propiedad exergía. Como depende del sistema y también depende del medio, luego ¿podré encontrarlas en tablas? No. Claro, tendría que establecer la exergía como propiedad para esas propiedades, por ejemplo, de presión y temperatura, pero para cada medio diferente, lo cual haría que tendría que construir infinitas tablas. Por eso es que esta propiedad, a diferencia de las otras, como son la energía interna, la entalpía, la entropía, no se encuentra en tabla. Es decir, que la tenemos que calcular. Y después, como la exergía nos está midiendo una capacidad de realizar trabajo de un sistema, pero es una capacidad particular, porque esa capacidad para realizar un trabajo la mido a partir de transformaciones exclusivamente reversibles. Es decir, para el cálculo de la exergía yo utilizo absolutamente todas las transformaciones en forma reversible. Entonces, cuando tengo una transformación de ese sistema que no se produce en forma reversible, sino que hay irreversibilidad, porque es un sistema real, entonces ahí hay una parte de la energía que estoy desaprovechando por las irreversibilidades que estoy cometiendo. Esa parte de la energía justamente es lo que trataría de evitar y es lo que se denominaría destrucción de exergía. Vamos a seguir adelante con esto. ¿Por qué es importante la entropía, la exergía? Si yo sí. Entonces la exergía en vez de ir aumentando, cada vez va disminuyendo. ¿Está viendo que dice el compañero? Sí. Y él dice que sí. ¿Por qué? Con todas las funciones irreversibles, que son reales, siempre la exergía con otras funciones muy. Exactamente. Es decir, está bien.
Entonces acá lo empezamos a relacionar con el concepto de entropía. No quiero ser mentido, pero cada vez los sistemas tienen menos capacidad de realizar trabajos en la medida que se van utilizando, por justamente las irreversibilidades que se producen en la naturaleza. Entonces, lo único que les digo hasta ahora es que así como las irreversibilidades provocan un incremento de la entropía, las irreversibilidades provocan una disminución de la exergia. Exactamente, es decir, a medida que, fíjense que es lógico lo que estamos diciendo, porque a medida que generamos calor, estamos perdiendo capacidad de esa energía que tenemos y estamos perdiendo capacidad de realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque la energía cada vez es menos utilizable desde ese punto de vista. Entonces, justamente lo relacionamos con la exergia, la capacidad de realizar trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se descubre un yacimiento, por ejemplo, un yacimiento de petróleo? Ese yacimiento de petróleo se puede evaluar energéticamente y decir que tiene una determinada cantidad de energía almacenada y que podría estar disponible esa energía. Pero resulta que toda esa energía que se encuentra almacenada no es posible disponerla en esa misma cantidad. ¿Por qué? Porque hay que extraerla y en esas extracciones comenzamos a perder potencialidad de esa energía. Y entonces ahora lo que nos interesaría conocer, en lugar de conocer la energía almacenada en un determinado yacimiento, nos sería mucho más útil poder conocer la exergia que tiene. Porque de esa manera estamos eliminando todo aquello que no podemos aprovechar, que es esa parte de la energía que no podemos aprovechar. Todos estos conceptos están involucrados en este tema. Entonces quiere decir que de ese gran yacimiento que tiene una determinada potencialidad energética, hay una parte de esa energía que efectivamente puede ser utilizable. Y hay otra parte de la energía que efectivamente es no utilizable. Les pongo, a ver, para que no estén tan perdidos. Por ejemplo, yo tengo una máquina térmica que funciona entre dos fuentes, una que se encuentra a una determinada temperatura y otra que se encuentra a una temperatura T sub 0, que en este caso, como estamos hablando de exergia, vamos a decir que esta temperatura es la temperatura del medio. Entonces, y esta sería la cantidad de trabajo útil que podríamos producir según esa máquina térmica. Si tuviéramos un yacimiento de aguas termales, tenemos energía como si fuera un petróleo, es decir, como si tuviéramos la energía eólica o la energía solar. Son distintas formas de tener energía. Ese yacimiento de aguas termales tiene energía, ¿por qué? Porque se encuentra a una determinada temperatura. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar la potencialidad que tiene ese yacimiento termal en cuanto a la cantidad de energía que nos podría llegar a suministrar? Si lo analizamos desde el punto de vista de la temperatura, podríamos decir que tiene una determinada energía térmica.
Ahora, ¿toda esa energía térmica es disponible? ¿Efectivamente disponible? No. Vamos a poder disponer solamente de una parte. ¿Por qué? ¿Y si no tenemos transformaciones irreversibles? ¿Si las transformaciones son reversibles? ¿Por la temperatura del medio? A ver, por la temperatura del medio. ¿Por qué por la temperatura del medio? Claro. No se va a enfriar más que la temperatura del medio, en eso estamos de acuerdo. Eso está teniendo un problema de costo ahí. No es un problema exclusivamente energético. Ahora estamos hablando exclusivamente energético. No, lo dejo el petróleo de lado un momento y en otro momento lo podemos analizar. Lo veo desde el punto de vista de una fuente termal para que puedan comprender cuál es el concepto de exergía en relación a todos los conceptos que hemos estado viendo anteriormente. ¿Vas a decir algo? Sí, sería la exergía sería la energía que podría sacar una máquina de Carnot teniendo el medio como fuente fría y el sistema como fuente caliente. Exactamente. Por eso yo digo, si yo evalúo ese yacimiento, lo estaría evaluando exclusivamente por la temperatura que tiene. Pero la disponibilidad de esa energía no la puedo obtener solamente a partir de la temperatura de esa fuente que sería el yacimiento termal, sino que necesariamente para poder aprovecharla, como es una fuente térmica, tengo calor disponible. Y ese calor disponible, ¿cómo lo puedo aprovechar para poder provocar distintas transformaciones? Es decir, ese calor, la única forma de poder utilizarlo es a través de una máquina térmica y convertirlo en trabajo. Entonces, si ese calor fuera totalmente disponible y transformable en trabajo, yo podría decir que ese yacimiento tiene la misma energía y tiene la misma exergía, porque tiene un rendimiento del 100%, es decir, no estoy perdiendo absolutamente nada de energía cuando lo estoy transformando en trabajo. Pero lo que estoy diciendo es mentira. ¿Por qué es mentira? Y porque yo sé que cada vez que yo quiero transformar calor en trabajo, hay una parte de ese calor que se me está yendo. Y ese calor que se me está yendo es por irreversibilidades. No. Porque si fuera por irreversibilidades, yo podría decir que puedo asegurar esto, que todo el calor lo puedo transformar en trabajo. Y esto ya lo habíamos visto que era imposible. Entonces, en la naturaleza, esta forma de transformar calor en trabajo, de la forma más eficiente, es a través de una máquina de Carnot. Y aún así, tenemos un rendimiento menor del 100% porque ese rendimiento disminuye debido a que siempre tiene que haber una cantidad de calor cedida al medio para que pueda producirse trabajo a partir del calor. Entonces, hay una parte de esa energía que yo tengo originariamente, que es el calor, que no la puedo utilizar. No la puedo utilizar ni siquiera en la máquina más perfecta, que sería la de Carnot. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cantidad de energía que yo estoy cediendo al medio. Esa cantidad de energía que estoy cediendo al medio sería la energía no utilizada. ¿Y la exergía cuál sería? El trabajo útil que estoy acá produciendo. Entonces, tengo
como cantidad total energía, como una parte de esa energía que puedo obtener un trabajo útil, que sería la exergía, y la otra parte es una energía perdida, una energía no disponible, o lo que se llama anergía. Y entonces por eso aparece este diagrama de torta, que la torta completa sería la energía total. Una parte está dada como energía útil, que sería la exergía, y otra parte menor como energía no útil, que sería lo que se denomina anergía. Tenemos energía, exergía y anergía. Esa energía no, la anergía se evalúa exclusivamente con las transformaciones reversibles. Es decir, por eso yo estoy poniendo esta máquina, que es la máquina ideal de Carnot, y estoy diciendo que la energía va a ser de esta máquina la cantidad de calor que necesariamente tiene que ir hacia la fuente fría y que va a ser la mínima cantidad de calor. Todavía no pongamos las irreversibilidades. Yo les dije que la exergía siempre se analiza a partir de las transformaciones reversibles. Sí. A ver, hay dos conceptos que estás poniendo ahí. Estás hablando de disipación de energía. Cuando uno habla de disipación de energía, habla de irreversibilidad, de rozamiento. Eso sería disipación de energía. A esto no le puedo llamar disipación de energía, porque disipación de energía pareciera, me da la idea que esto podría no existir, y siempre existe. Entonces, lo que pasa es que hay casos en que, como les decía, la energía es igual a la exergía. Y hay otros casos, como este, en que la energía es mayor que la exergía. La otra parte es energía. Les sigo poniendo ejemplo. Cuando tenemos energía cinética, esa energía cinética, es decir, por ejemplo, ¿cómo podríamos obtener trabajo a partir de una energía cinética? Cuando pasa aire, pongámosle por una hélice, un aerogenerador, por ejemplo, de generación de energía eólica. Entonces podríamos decir que toda esa energía puede convertirse en rotación de esa hélice, y esa hélice nos podría estar dando, en la medida que gira, una determinada cantidad de energía eléctrica. Ahora, ¿se puede convertir totalmente la energía cinética en energía de rotación de ese aerogenerador? ¿Por qué? Pero estás metiendo irreversibilidad. Teóricamente, digo. ¿Cuál sería la condición que tendría que tener, digamos, ese uso para poder transformar la energía cinética totalmente en energía de rotación? Que todo el aire choque, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa? Y que todo Sí. Y detrás del aspa, ¿qué tengo? La velocidad es cero. O sea que toda la energía que tiene el viento, al pasar por el aerogenerador,
puede hacer un trabajo de rotación y de esa manera estoy transformando toda la energía cinética en energía, en trabajo rotatorio. Y ahí, si la transformación es reversible, yo podría decir que la energía es exactamente igual a la exergía. Ahí no hay energía. Estoy hablando de un aerogenerador totalmente que transforma una energía en otra de forma reversible, y estoy hablando de esta máquina térmica que también funciona según un ciclo totalmente reversible. Fíjense que estoy comparando siempre transformaciones reversibles. Lo que pasa es que la energía cinética, de la misma manera, pasa con la energía potencial. Si no hay fricción, si no hay irreversibilidades, si no hay rozamiento, puedo transformar totalmente la energía cinética en trabajo útil o la energía potencial en trabajo útil, pero no puedo transformar totalmente la energía térmica en trabajo. ¿Se entiende la diferencia que existe entre este diagrama? Cuando lo estoy planteando para una máquina térmica, entonces tengo que la suma de la exergía más la anergía, que es la energía no útil, que sería esta cantidad de calor que necesariamente se tiene que estar perdiendo hacia la fuente fría, la suma de esas dos es igual a la energía. En cambio, en la energía cinética o en la energía potencial, la exergía es exactamente igual a la energía, es decir, que la anergía en esos casos es igual a cero. ¿Se confunde? Porque esto, insisto mucho en esto porque generalmente es una de las cosas que tiene bastante problema para entenderlo. Y piensan que como generalmente el tema de la fricción o la irreversibilidad generalmente generan calor, relacionan ese calor con un calor debido a una transformación irreversible. Y totalmente contrario, es decir, si esto, como les decía, si esto hubiera sido por una irreversibilidad, yo estaría sosteniendo que puedo transformar totalmente el calor en trabajo y no tengo necesariamente que darle absolutamente nada a ninguna otra fuente, como en el caso de la máquina térmica. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque si eso llega a ser verdad, el segundo principio no existe. Es mentira. Entonces, y acá empezamos a ver un poco el tema de por qué. Fíjense que era lo que hablábamos con la relación con la propiedad de entropía, que la propiedad de entropía está asociada al calor, que sería una energía en tránsito, y sin embargo, cuando yo hablo de entropía, hablo de una propiedad y hablo de estados de equilibrio. De la misma manera, voy a hacer la exergía, que es una propiedad, y también la voy a relacionar con un determinado, en este caso es trabajo útil que puede producir ese sistema debido a que exista un desequilibrio del sistema por el medio. Si no existe ese desequilibrio, es decir, si el sistema se encuentra en equilibrio con el medio que lo rodea, equilibrio, hay dos formas de poder decir esto. Yo puedo decir que si un tanque está con una temperatura determinada, 100 grados, y que obviamente va a estar en desequilibrio con el medio que lo rodea, es decir, que el medio que lo rodea a lo mejor puede tener 20 grados, entonces la única forma de decir que ese sistema va a estar en equilibrio
es decir, que si yo tengo a ese sistema aislado térmicamente. Entonces, ese sistema aislado térmicamente, yo puedo decir que es un sistema en equilibrio, porque si bien está en desequilibrio con el medio que lo rodea, no va a perder calor porque tiene una aislación térmica. ¿Ah? Ahora, cuando yo digo que está el sistema en equilibrio con el medio que lo rodea, porque todas sus propiedades son exactamente iguales a las del medio, evidentemente, ¿de qué exergía estoy hablando? Es cero. Por eso les decía que en el caso de la entropía, todas las conversiones de energía se van convirtiendo en energía térmica, hasta que al final de los tiempos, ¿qué tenemos? Una gran masa a una temperatura determinada. Y esa gran masa a una temperatura determinada está almacenando toda la energía del universo que existió en distintas formas y que se fueron transformando a través de los tiempos. Entonces, si tenemos ese destino final, donde tenemos una única temperatura, ahí, a través de la exergía, nos damos cuenta que en esas condiciones, por más energía que tengamos, porque evidentemente toda esa energía almacenada no es poca, porque es toda la misma que nos sirvió durante millones de años para poder realizar todas las transformaciones que se produjeron. Entonces es mucha la energía. Pero ¿cuál es el problema? Es una energía no utilizable. ¿Por qué es una energía no utilizable? Porque no tiene ningún desequilibrio con el medio que lo rodea, porque todo se encuentra a la misma temperatura. Y si eso pasa, en realidad no podemos producir ningún trabajo a partir de ese sistema. ¿Ah? Entonces, también exergéticamente podemos demostrar esa inutilidad que tendría esa teoría donde todas las energías se convierten en energía térmica y se mantendría todo a una temperatura totalmente uniforme, por más elevada que sea. Entonces, hablamos de estas diferencias que existen entre las propiedades del sistema. Entonces, si yo digo, estoy hablando de un desequilibrio que tiene un sistema, ese desequilibrio me produce un trabajo útil. Entonces, díganme cuáles son las energías que pueden producir trabajo útil. En un sistema. Potencial, cinética, química, ¿qué más? Térmica, magnética, eléctrica, nuclear. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas energías, en definitiva, la forma de obtener energía es justamente por los desequilibrios que se producen. Y por ejemplo, la energía química, ¿en qué medida podemos obtener un trabajo útil? ¿A qué le llamamos dentro de lo que es energía química que podemos producir un trabajo útil con esa energía? ¿Cuál sería el desequilibrio? La reacción, es decir, que el desequilibrio estaría dado por los compuestos que tienen capacidad de reaccionar. Es decir, por ejemplo, un combustible. Un combustible tiene la capacidad de reaccionar. ¿Con quién reacciona? Con el oxígeno, para liberar una determinada cantidad de energía, que sería la combustión. ¿Cuándo ese sistema estaría en equilibrio y tendría en equilibrio con el medio que lo rodea y tendría una exergía cero? O sea, el sistema compuesto por los humos, en donde los humos provengan de una reacción completa, porque si dentro de los humos todavía tenemos combustible, todavía vamos a tener un desequilibrio con el medio, de manera que